Dios le bendiga en este día y que podamos disfrutar de este tiempo que vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. El hermano me dijo que había un reloj ahí atrás, pero es difícil de verlo. Sí, pero creo que aquí puedo tener tiempo. Deuteronomio 6. Y vamos a estudiar este libro y vamos a ver un poquito capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a estudiar un tema que bien interesante y yo he puesto el título a este sermón: de vida o muerte, la necesidad de la palabra de Dios en la familia. De vida o muerte, la necesidad de la palabra de Dios en la familia. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 1 hasta el 9. Dice, versículo 1: estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis por vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atará como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos ahora. Señor, te pedimos, Dios, en esta tarde, Padre, que tu Espíritu Santo, sin el cual no podemos hacer nada, Señor, porque es el que nos enseña, Dios, y nos ayuda a discernir tu palabra, Dios, con ojos espirituales, Señor. Te pido que Él nos esté ayudando, que abra nuestros corazones, Dios, tanto de las personas que están aquí, Dios, como los padres, las familias, Dios, y tal vez alguien que no te conoce también, Padre. Te pido que también dirija a tu siervo, Dios, a expresar tu palabra clara, Dios, y de una forma que te glorifique a ti, Señor. Nos ponemos en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Algo interesante que he estado pensando, cuando Dios destruyó la humanidad, y eso lo vemos en Génesis capítulo 6, algo interesante que me llama la atención es que Dios hace una descripción de la condición espiritual de las personas en ese tiempo. Y cuando hablamos de toda la humanidad que hasta ese tiempo existía y las familias, Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo que está diciendo aquí en esta descripción es que las personas en aquel tiempo, cuando Dios destruyó la humanidad, y que solamente la familia de Noé
fueron los que salvaron, y gracias a Dios por eso, porque si no hubiese sido así, no estuviéramos acá. Las personas solamente pensaban en el mal. Dice que cada designio de ellos era solamente en el mal. Las personas vivían, las familias, todo continuamente en el mal. Dios decide acabar con ellos. ¿Por qué traigo esto al capítulo? Porque un corazón, una familia, personas sin Dios y sin su palabra, difícilmente vayan a seguir el bien. Si Dios no está en su vida, en su familia, difícilmente las personas caminen honrando, agradando a Dios. Y es por eso que en esta tarde o esta noche mi deseo es que nosotros podamos concientizarnos y concientizar a nuestra familia de la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Que podamos ser conscientes de cuánto necesitamos la palabra de Dios. Y este libro de Deuteronomio también se le llama la repetición o la segunda ley, que fue escrito por Moisés. Y aquí se habla acerca de todo el peregrinar de Israel por 40 años en el desierto. Y también se hace lo que es una ampliación de la ley. Pero yo creo que veamos este libro y podamos sacar algunos principios, porque como iglesia nosotros no estamos puestos a obedecer completamente todos los requerimientos de la ley, pero hay algunos principios que podemos ver y que podemos aplicar para nuestra vida, para nuestra familia. Y yo creo que veamos, en primer punto, creo que estemos viendo los propósitos de por qué poner en práctica la palabra de Dios en la familia. Los propósitos de por qué poner en práctica la palabra de Dios en la familia. Vamos a ver el versículo 1. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y es interesante pensar en esto, que el Dios vivo, el Dios de Israel, le da estos mandamientos al pueblo de Israel, de que ellos deberían guardar sus ordenanzas, sus mandamientos, y que la familia de Israel guardara todas las cosas que Dios había dicho, porque ellos iban a entrar a una tierra prometida. Iban a entrar a un lugar donde habían naciones que vivían en la tierra prometida, las cuales estaban totalmente corrompidas en el pecado. A pesar de que era una tierra próspera, sí, pero habían personas que estaban totalmente corrompidas en el pecado. Y Dios le dice a ellos, ustedes tienen cuando entren en esta tierra, guardar todos estos mandamientos. A la verdad, Dios lo que estaba era cuidando al pueblo de que no se contaminara, de que no se fuera tras esas corrupciones en las cuales estaban esas naciones. Dios estaba preservando la familia de Israel, estaba guardándolo a ellos de la corrupción que había en ese lugar. Y es por esto que el Señor le dice que los propósitos de los mandamientos eran para que ellos lo pusieran en práctica, para que ellos lo pusieran por obra, como dice el texto. Y es interesante pensar en esto, que hoy en día hay tantas familias en las cuales Dios y su palabra no es el centro. ¿Saben qué es el centro? El pecado, la corrupción. Dios y su palabra no es el centro en muchas familias. Y es por esto que es tan esencial la palabra de Dios en la familia.
y lo voy a enfatizar mucho en esta tarde, porque quiero que vamos a ser conscientes, mis hermanos, de que necesitamos que nuestra familia obedezcan y tengan la palabra de Dios como un baluarte en su vida, como ese libro de guía que en todo sentido le va a direccionar sobre la vida. Y quiero que veamos el primer propósito de estos mandamientos, y ahí está en el versículo 1. El primer propósito es poner en práctica en la tierra prometida los mandamientos de Dios. Y como dije anteriormente que era necesario porque en este lugar había mucha corrupción. Ahí están la primera ciudad que Josué, el líder que entró al pueblo de Israel, la tierra prometida, destruyó. ¿Cuál fue? Jericó. Jericó. Y en esta ciudad la persona estaba totalmente corrompida. Estaba totalmente tras otros dioses. Es tan tal que se hacían sacrificios de niños, de humanos. ¿Ustedes ven hasta qué punto se había degradado el valor de la vida, de la familia? Y Dios está cuidando a estas personas de cuando entren ahí no se corrompan, no se vuelvan igual que ellos. Y es por esto que ellos debían de practicar la palabra de Dios. Debían de obedecer los mandamientos del Señor. Y dice el versículo 1, estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová. Y la parte que me interesa que creo que veamos es la parte que dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasar vosotros para tomarla. Estos mandamientos que Dios le da a ellos no eran simplemente para que ellos lo supieran intelectualmente en su mente. Era para que lo pusieran en práctica. Eran para que ellos lo pusieran por obra. Y precisamente esto necesitaba cada familia de Israel. Cada persona necesitaba poner en práctica estos mandamientos. ¿Y qué principio podemos sacar nosotros de aquí en cuanto a este pasaje? Es que en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Y como dice un texto, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Debemos de tener la palabra de Dios como ese modelo en la casa. Y vamos a ver más adelante en este mismo libro de Deuteronomio algunas formas prácticas de cómo poner en práctica la palabra de Dios en nuestra casa. Pero como decía hace un ratito, que la tierra prometida era una tierra que era bien fértil, era próspera, era una tierra que cuando las personas sembraban algo, iba a producir. Pero lamentablemente había pecado en esta tierra. Había mucha corrupción. Y quiero que veamos aquí mismo un poquito de cómo era la condición de las personas en la tierra prometida. Vean conmigo más adelante de Deuteronomio 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferreseo, al Abeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a sus hijas para tu hijo, porque desviará a tu pueblo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí vemos una descripción. Ustedes pudieron observar cómo eran las personas, las naciones que vivían en la tierra prometida. Y pudieron ver que dicen que habían estatuas, derriben las estatuas, derriben los altares, derriben. Todas estas eran religiones paganas que ellos tenían y donde hacían a veces sacrificios de niños y de adultos también. Pero dice el texto que estas personas, si el pueblo de Israel hacía alianza con ellos y se casaban entre sí, iban a desviar su corazón tras los dioses de ellos. Entonces Dios le está dando estos mandamientos para que ellos no se corrompan, no se vayan detrás de otros dioses, porque Dios quiere que ellos sean fieles a Dios. Y quiero que sepan esto, mis hermanos, Dios siempre ha tenido un interés especial por las familias. Dios siempre ha tenido un interés especial por mantener la integridad de la familia. Dios quiere que las familias sean familias que obedezcan su palabra y que reflejen su gloria. Y tal vez dirían, vemos que en muchas ocasiones el pueblo de Israel no siguió los mandatos de Dios. Y por eso hubo consecuencias en ello. Mis hermanos, yo creo que, como vemos en estos días, que viviendo en una sociedad tan corrupta, pecadora y sin valor, yo he llegado a la conclusión que solo la palabra de Dios le puede direccionar al bien. Viviendo en lugares tan corruptos, lugares tan apartados del Señor, solamente la palabra de Dios le puede ayudar a vivir de una forma correcta. Pues claro está, si las familias, si las personas deciden a practicar la palabra de Dios. Quiero que sigamos viendo aquí mismo, en este mismo versículo 2, el segundo propósito. El segundo propósito era obedecer los mandamientos de Dios para que haya un temor reverente, un respeto y honor en todas las familias de Israel hacia el Dios soberano. Dios quería que estas naciones, que estos pueblos, esta familia que iban a entrar a la tierra prometida, tuvieran un temor. Y cuando en la Biblia muchas veces hablamos de que temamos a Dios, no está hablando de tener miedo. Dios no quiere personas que le tengan miedo. Dios quiere personas que tengan ese temor reverente por Él. Ese temor de es mi Dios y yo quiero a mi Dios y yo le amo. Y como yo le amo, yo quiero obedecer y yo no quiero hacer el mal, yo no quiero hacer el pecado. Entonces el propósito que vemos aquí en versículo 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí vemos claramente la evidencia de que Dios quería que el pueblo de Israel, que la familia de Israel obedecieran sus mandamientos para el propio beneficio de ellos, para el propio bien de ellos. Entonces cuando Dios, y creo que este es un privilegio grande, que en las familias, y más en la familia cristiana, la palabra de Dios se obedezca y se ponga en práctica
Porque es lo que quiere Dios. Dios quiere el beneficio, el bienestar de la familia en la tierra. Él quiere que las personas le sigan a Él y sigan sus mandamientos. Porque Él sabe que solamente lo que Él dice, como Él es un Dios justo, santo y bueno, Él sabe que sus palabras son las que van a proteger, van a guardar a las familias, a las personas. Empezando, y lo estoy aplicando a la familia, pero también va a guardarme a mí, personalmente, individualmente. Le va a guardar a usted. Quiero que sigamos viendo aquí, y escribí aquí un poquito este pensamiento, y decía que el temor reverente a Dios y el obedecer la palabra de Dios debería ser un estilo de vida deleitoso de cada familia cristiana durante toda su vida. Debería ser un estilo de vida deleitoso. Y aquí se pone deleitoso porque yo no quiero, y Dios tampoco lo quiere, que nosotros obedezcamos su palabra a regañadiente. No. Él quiere que nosotros nos deleitemos. ¿Se acuerdan el salmista David? Oh Señor, cuánto amo tu ley. Es más dulce que la miel. David se deleitaba. Y Dios quiere que con esa misma actitud, con ese mismo deseo, nosotros podamos obedecer y poner en práctica su palabra. Y algo interesante es que el temor de Dios en la familia, según Proverbio 1:7, es el principio de la sabiduría. Cuando en mi casa, cuando yo personalmente, cuando mi familia comienza a temer reverentemente a Dios, entonces la familia se está conduciendo sabiamente. Lo contrario a esto es una familia rebelde y que no guarda y que no busca a Dios, no está siendo sabia. No está siendo sabia. Por eso dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiero que veamos con también el tercer propósito de guardar los mandamientos de Dios, según el versículo 2 también, para que las personas y la familia vivieran por más tiempo sobre la tierra. Quiero que veamos ahí al final del versículo 2, que dice, para que tus días sean prolongados. Y Dios está diciendo a los pueblos de Israel que si ustedes guardan mis mandamientos, si lo obedecen, ustedes van a vivir por muchos días. Sus días van a ser prolongados, van a ser más duraderos, van a ser más disfrutados. Y se acuerdan un pasaje que está en el Antiguo Testamento, pero que también se repite en el Nuevo Testamento, que dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vaya bien y sus días sean largos sobre la tierra. Es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento y que también Pablo lo menciona. Y Dios quiere que las personas duren mucho tiempo sobre la tierra. Pero lo que pasa es que el pecado muchas veces en la familia, en la persona, reduce la cantidad de años de la persona. Reduce la cantidad de días que van a vivir. Si este pueblo de Israel procuraba poner por obra en las ordenanzas de Dios, ellos iban a durar por muchos años en la tierra prometida. Y claro está, y está implícito ahí que si no ponían en práctica los mandamientos de Dios, ¿qué iba a pasar? Que es lo contrario a prolongar o alargar. Se iban a cortar sus días. No iban a durar mucho tiempo. Y es triste saber de que hoy en día hay muchas familias, muchas personas en las cuales no está la palabra de Dios, que sus días sus familias se destruyen, no duran por mucho tiempo. No duran por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no está siendo practicada la palabra de Dios entre ellos.
Pero también a veces hay familias, y quiero que veamos de los dos lados, y personas que no siguen la palabra de Dios y son rebeldes a Dios y viven mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Viven mucho tiempo, pero sin un deleite, sin un gozo, sin esa relación con Dios. Y algunos de ellos desearían como ya haber terminado todo porque no les hayan sentido la vida. Y quiero que sigamos viendo para avanzar. Aquí mismo, ponía yo otro comentario aquí en esto. Es necesario que la obediencia de la palabra de Dios en la familia, es necesario la obediencia de la palabra de Dios en la familia para que se practique, para que haya un temor reverente de Dios en ella, para que la familia puedan vivir por largo tiempo haciendo la voluntad de Dios. Y hay un cuarto punto que vamos a verlo enseguida en el versículo 3. Pero quiero que veamos como segundo punto una advertencia a no descuidar la palabra de Dios en la familia. Una advertencia a no descuidar la palabra de Dios en la familia. Y quiero que veamos, a no descuidar la palabra de Dios en mi vida personal. A no descuidar la palabra de Dios en mi familia. Porque el Señor dice, no descuiden al pueblo de Israel. Cuiden de poner por obra la palabra de Dios. Porque hay tendencia en nuestra vida a muchas veces olvidarnos de Dios y su palabra. Hay mucha tendencia a eso. Dice el versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de poner por obra. Oye, oh Israel, cuida de poner por obra. Cuida de ponerla por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho Jehová, Dios de tu Padre. Entonces vemos aquí una clara advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel de que ellos debían de cuidar, de que debían de velar, de poner por obra, por práctica, lo que quiere decir también la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. O sea que cada familia de Israel debía cuidar de estar viviendo la palabra de Dios cada día. Y creo que también esto nos aplica a nosotros. Debemos de cada día nosotros estar cuidando, velando de poner en práctica la palabra de Dios. O sea, si creemos que la Biblia es autoridad y es nuestro manual de vida y es la que nos guía cada día, entonces no debemos tratar de vivir o seguir un camino sin un mapa. Ella es la que nos dirige. Ella es la que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Ella es la que nos ayuda a que nosotros tengamos buena conducta que le agrada a Dios en todo lo que hacemos. Entonces debemos de cuidar de poner en práctica la palabra de Dios. Y es por esto que Dios le dice a ellos, cuiden de poner por obra la palabra del Señor. Y algo interesante que estaba pensando cuando estaba escribiendo, dice el cuarto propósito que estamos viendo aquí, de poner en práctica la palabra de Dios, era para que le vaya bien a la familia de Israel, y todo lo que hagan le vaya bien, como dice el versículo 3. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Y hago una preguntita aquí. ¿Qué era lo que iba a garantizar que el pueblo de Israel le fuera bien en la tierra prometida? ¿Qué era lo que iba a garantizar que a ellos les fuera bien en la tierra prometida? Y la base abierta esa pregunta. ¿Qué era lo que le iba a garantizar a ellos que les fuera bien en la tierra prometida? ¿Sí, hermana? Bien. ¿Sí? Y hice esta pregunta aquí. ¿Era acaso la prosperidad de la tierra de Canaán? Ustedes se dan cuenta, si observamos el versículo 3, el Señor le dice, cuida de poner por obra
o de practicar las cosas que había dicho antes, o sea, los mandamientos. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Cuando ahí está hablando el texto de que la tierra de Canaán fluía leche y miel, no estaba hablando literalmente que de la tierra salía leche, así brotaba la leche así, y también miel. Aunque sí implícitamente da la idea de que había mucho pasto para que la cabra dieran leche, y de que había muchas flores, de modo que las abejas podían producir miel. Pero lo que está diciendo el texto, que era una tierra fértil, próspera, una tierra que producía todas las cosas que se sembraban en ella. Y tal vez para nosotros, digo esto, tal vez para nosotros, una tierra próspera no tiene tanto significado como lo tenía para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Para ellos una tierra próspera, ellos dependían de la agricultura. Para ellos representaba si vivían o si morían prácticamente. Porque si no había comida, ¿de qué iban a vivir? Entonces, si tenían una tierra que podían sembrar, para ellos representaba mucho. Representaba mucho. Pero ¿sabe qué? Que el hecho de que la tierra era bien próspera y producía todo, no era una garantía de que a ellos les fuera bien en esa tierra. Y uno diría, pero tienen todo lo que necesitan, ¿no? Lo más importante era vivir en temor y obediencia a la palabra de Dios. El Señor nos dijo en este versículo que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, sin guardar mis mandamientos, no. Si guardas mis mandamientos, como dijo la hermana, entonces te va a ir bien. Porque no depende de la prosperidad del lugar donde esté. ¿Y qué quiero yo traer a capítulo con esto, mis hermanos? Es porque tal vez para nosotros, como les dije, no tenía mucho sentido el hecho de una tierra prometida, pero sí nosotros sabemos el beneficio que trae poder vivir en un país donde haya prosperidad como los Estados Unidos. Sabemos el beneficio que han. Y tal vez usted diría, tal vez llegaría a pensar que aquí tiene lo necesario para que su familia le vaya bien. Tal vez diríamos eso. Tengo todo lo necesario para que a mi familia le vaya bien. Pero déjeme decirle algo interesante. Déjeme decirle, mis hermanos, que no. No. El hecho de que vivamos en este país, en este lugar, y que tengamos un país próspero y tengamos muchos beneficios que tal vez no están en nuestros países, no es garantía de que a mí y a mi familia le vaya bien. Porque ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Sí? Depende de mi obediencia, de mi amor por Dios y las palabras de Dios. Y es por esto que yo puse aquí este pensamiento. Puedo tenerlo todo e irme mal porque Dios y su palabra no es el centro de mi vida. Puedo tenerlo todo y me va mal porque Dios y su palabra no es el centro de mi vida. Pero puedo no tener nada más que Dios y su palabra y tener todo lo que necesito para tener paz y para que me vaya bien, si así Dios, el Dios soberano, lo desea. Puedo no tener nada, pero si tengo a Dios y su palabra, lo tengo todo, para que me vaya bien, si así Dios quiere darme prosperidad. Hay una frase que no me acuerdo de la autora, que dice, a ver si parafrasear un poco, que decía, no supe, decía como no tengo nada hasta que supe que Cristo es todo lo que necesito. Más o menos así, y perdón que no se la traje aquí,
recuerdo que la escribí en una Biblia que está en mi casa, pero no me acuerdo dónde. Pero es que decía esta persona, esa autora, que no tenía nada, pero tenía todo lo que necesitaba para vivir, a Cristo Jesús. Y es por esto que yo digo que nosotros debemos tener presente, mis hermanos, que la mayor necesidad de las personas, la mayor necesidad de las familias, es la necesidad de Cristo en su vida. Es la mayor necesidad. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, donde había una tierra próspera que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasaba con todas las naciones que vivían en esta tierra? ¿No es verdad? Y que vivían en una tierra próspera. ¿Le iba bien a ellos? No, vivían en una corrupción, en una inmoralidad. ¿Por qué? Porque cuando en una familia, cuando en una sociedad no hay valores, no hay temor de Dios, aunque la cosa esté bien económicamente, todo va a ir mal. Porque Dios no se tiene en el centro del corazón de esa sociedad, de esa familia, de esas personas. Y es por eso que vemos aquí la importancia de poder tener la palabra de Dios en la familia como el centro. Por eso puse el título de Vida o Muerte, la necesidad de la palabra de Dios en la familia. Porque las familias pueden perecer, pueden desaparecer, si no está la palabra de Dios en ella. Y es por esto que quiero que veamos el último punto y la forma, como le puse aquí, forma práctica de recordar la palabra de Dios, de recordar a Dios y su palabra en la familia. Y quiero que veamos los versículos 4 a 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Algo interesante es que para los judíos, para los israelitas, era muy importante conocer a Dios, al único, al verdadero, al dueño, al soberano de todas las cosas. Era muy importante ellos recordar eso. ¿Y te acuerdan que Jesús dijo que prácticamente la ley se resumía en ese mandamiento? De amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón. Porque cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, uno nunca va a hacer ninguna de las cosas que se prohíben en la ley. Con amar a Dios y tener ese amor reverente por Él, Jesús decía, en eso se resume toda la ley. Y el segundo mandamiento es a tu prójimo, como a ti mismo. Y es por eso que los judíos ellos velaban y cuidaban de mostrar ese amor por Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su mandamiento. Y esto me llama a mi mente, me trae este pensamiento de que debemos vivir nosotros modelando en nuestra vida, en nuestra familia, modelando que Dios es el dueño de ella. Debemos vivir modelando eso, mis hermanos, en todo lo que hacemos. Que Dios es el dueño de ella. Que Dios es el dueño de mi devoción. No otra cosa, no el mundo, sino solo Dios. Dios es el dueño de todo mi ser. Debemos vivir modelando eso en nuestra vida, en nuestra familia. Cada persona de Israel y cada familia debía de procurar de llevar en práctica la palabra de Dios. Pero es interesante que dice el versículo ahí que, y lo vamos a ver más adelante, el Señor decía que esas palabras, esos mandamientos debían de pasar de generación en generación. ¿Qué pasa cuando hubo un tiempo en la ley, en la historia de Israel, donde por razones, yo digo de que no se enseñaron las palabras de Dios, hubo una generación que nació sin conocer al Dios de Israel? Y esta mañana escuchaba al pastor William predicando, y él decía que el mayor legado que una madre, que un padre pueda darle a sus hijos es el legado de su fe en Cristo, de continuar su fe en Cristo. Y él decía eso en base a
abuela y la madre de Timoteo, la cual le dio ese legado. Y ese hijo, ese nieto, siguió la palabra de Dios. En el pueblo de Israel, dice que los mandamientos debían de ser enseñados. Vamos a leer el versículo 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirá a tus hijos. Y el versículo que leímos en el versículo 2 decía que la enseñará a tu hijo y al hijo de tu hijo, o sea, hasta el nieto. El hijo debe enseñar a su hijo la palabra de Dios, y el nieto, cuando tenga hijos, le iba a enseñar, de modo que siempre Dios iba a continuar en la familia. Y creo que es un deseo que nosotros debemos tener hoy en día, de poder enseñar. Yo no tengo hijos, pero espero en el Señor tenerlo, de enseñar. Y traigo estos capítulos porque muchas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos de todo, de todas las cosas, menos de la palabra de Dios. De todo. Es tan que pasa esto, que decidimos ahora que en la iglesia enseñar la palabra de Dios, para eso está la escuela dominical. Y no es así. La responsabilidad mayor, no digo que la iglesia no tiene responsabilidad, ni la escuela dominical, pero la responsabilidad mayor es de los padres. Enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y a veces es difícil, pero el Señor quiere que eso se haga. Que enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Y vamos a ver unas formas prácticas ahora mismo de cómo tal vez podemos recordar a Dios y su palabra en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Vamos a ver los versículos 7 en adelante. Dice, y hablará de ella estando en tu casa. Aquí está lo que acaba de decir. Hablará de ella estando en tu casa. Dice, hablando de que los padres debían de enseñar a sus hijos en su casa. Dice, y la repetirá a tus hijos. Y esto era con el propósito de que, como dije, que las siguientes generaciones sigan teniendo a Dios presente. Y cuando dice que la vas a enseñar en tu casa y recordar, quiere decir que la iniciativa principal era de los padres de enseñar a sus hijos. Y lo que yo creo que tengamos es que nosotros como cristianos aprendamos a crear un ambiente en la casa, en el hogar, donde la palabra de Dios es el centro en la familia. Un ambiente en nuestro hogar donde la palabra de Dios es el centro en la familia. Por eso dice que la enseñarás en tu casa. Y podemos sacar ese principio de tener ese deseo de siempre en esta casa honramos a Dios y honramos su palabra. Vamos a compartir, a hablar de la palabra de Dios en nuestra casa. Dice el segundo, sigue diciendo el versículo, andando por el camino. Es interesante que los judíos tendían a caminar y a viajar por kilómetros y kilómetros. Viajaban, hacían viajes larguísimos. Y mientras ellos iban en esos viajes, los judíos iban hablando, ¿saben de qué? De la palabra de Dios. Y que esto nos lleva a nosotros a pensar que una forma práctica en la cual nosotros podemos tal vez recordar a Dios y su palabra es que cuando nosotros caminemos o andemos con nuestra familia o vayamos de viaje largo, tengamos presente de ir conversando, practicando, hablando de la palabra de Dios. Esto nos ayudará a no recordar, a no olvidarnos de Dios. Y también creo que veamos aquí también que dice ahí mismo el versículo, a ver si lo veo acá. Dice, si me siguen el versículo 7, todavía tengo el versículo 7. Dice, y al acostarte. Y esto da la idea que de modo que cuando se iban a acostar los hijos, los padres debían recordarles la palabra de Dios.
Y también es un ejercicio para nosotros. Y yo sé que no muchas veces padres acostumbran a ir a orar con sus hijos antes de acostarse. Muchas veces, tal vez ni nosotros oramos antes de acostarnos. Y muchas veces ni leemos la palabra de Dios, tal vez antes de acostarnos. La idea es que aún en nuestro descanso del cuerpo, podamos como tal vez tener que el último pensamiento que tuvimos fue la palabra de Dios y dormir. Así. También dice el versículo, y cuando te levantes, que al iniciar el día, también enseña a los hijos, levántense dándole gracias a Dios y su palabra. También nosotros como adultos, como personas, tal vez podamos iniciar haciendo nuestro devocional. La idea es comenzar un día, todo el tiempo, y por eso decía que la vida cristiana a veces irá siempre alrededor de Dios. Iniciar mi día con el Señor, terminado con el Señor, y seguir con el Señor siempre. Es la idea que podemos sacar del principio, que podemos sacar acá. Y quiero que veamos el último versículo, versículo 8, dice, y esto es interesante, y las atará como una señal en tu mano. Los judíos literalmente, ellos se escribían porciones de la palabra de Dios y la ataban en su mano. Pero, ¿de qué forma tal vez nosotros podemos, en una forma práctica en este siglo XXI, y no como los judíos andar con nuestros papeles en las manos ahí, no, pero de una forma práctica, ¿cómo podemos recordar a Dios? Tal vez llevándolo en nuestra mano. ¿Cómo? Pues a veces tal vez usted podría tener una pulsera con una cita bíblica que tal vez a usted le haya impactado mucho y siempre donde quiera que vaya lo quiere recordar y recordar a Dios. Tal vez lo quiera tener. O tal vez un anillo o una cadena, algo que le ayude a recordar siempre de que Dios es el dueño de su vida. Ojo con esto. Ojo, no es un amuleto. No hay nada místico en eso. No es un amuleto. Solamente algo como práctico para recordar la palabra de Dios y a Dios. Y quiero que sigamos y dice también, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos acostumbraban a tomar la ley de Dios y la metían en una cajita y lo ponían en los postes de su casa y lo ponían también en la puerta de su casa. De modo que ellos siempre iban a recordar la palabra de Dios. Pero ¿qué con esto? Una forma práctica tal vez de nosotros recordar aún en nuestro hogar la palabra de Dios podría ser como tal vez teniendo en la pared un versículo bíblico, o tener tal vez la Biblia en un lugar estratégico puesto, o tener también podría ser algunas decoraciones o cosas cristianas. Pero también vuelvo a hacer la advertencia, ojo, nada de esto es un amuleto, no con esa intención. Si es así, no lo ponga. La idea es siempre tener presente, recordar a Dios. A veces usted está sentado en un mueble en su casa, y a mí me ha pasado a veces, pensativo o preocupado por algo, y de repente está ahí sentado y está mirando a lo lejos, y de repente ve un versículo que está escrito o que está en un cuadro ahí en su casa, y le dice, pero Dios. Otra vez estaba yo y lo doy como testimonio pensando así, y estaba preocupado por algo, y decía en el versículo ahí en la casa del pastor William, decía, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso impactó mi vida. Tal vez lo que estaba ocupando mi pensamiento en ese momento era preocupación, otra cosa. Pero cuando leí ese versículo, me enfocó. Me enfocó. La idea es que podamos siempre recordar a Dios y su palabra en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Y quiero que concluyamos de esta forma.
Vimos y hemos concientizado, mis hermanos, de la necesidad de Dios y su palabra en nuestra vida, en nuestra familia, para que podamos tener ese deseo de obedecerla, de poner en práctica, para que podamos tener un temor reverente de ella, para que nos vaya bien, para que vivamos por largos días. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos siempre recordar la importancia de la palabra de Dios en la familia, en mi vida. Y quiero enfocarme en este momento. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, decía que la mayor necesidad de la persona, de la familia, es la necesidad de Cristo en su vida. Si no tienes a Jesús en tu vida, por más que trate de hacer estas cosas, no va a funcionar. Porque lo primero es lo primero. Necesita al Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz por tu pecado, porque eres pecador. Y al menos que lo reconozca, no puedes ser salvo. Jesús murió en la cruz, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. También dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice que más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si alguien no conoce al Señor Jesús aquí, le animo a que pueda reconocer primeramente que es un pecador, de que sus pecados le separan y le llevan al infierno, y que Jesús es su única salida, es la única vía para ir al Padre, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a terminar en este tiempo orando. Si alguien no conoce a Jesús y tal vez quiere entregar su vida al Señor, puede acercarse al pastor y yo le voy a guiar en esta oración. La oración que le voy a guiar no es la que salva, sino la sinceridad de tu corazón, de cómo lo haces. Pues vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a que podamos ser conscientes de lo necesario que es la palabra tuya en nuestra vida, primeramente, pero también en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayúdanos a cultivar, Dios, un ambiente donde tú y tu palabra sea el centro de todo, Señor. Ayúdanos, Dios, a recordar, a tener ese temor reverente de ti. Ayúdanos a poner en práctica, Señor. Ayúdanos a saber que el hecho de que nos vaya bien, Señor, no es de las circunstancias de afuera, sino de nuestra obediencia y amor por ti. Dios, te pido en este momento que si hay alguien en esta iglesia, Señor, que no te conoce, pero que está luchando en su corazón ahora mismo y que siente la necesidad de entregar su vida a ti, Señor Jesús, que tú toques su corazón, que él pueda decir: Señor Jesús, mucho tiempo he vivido en mi vida en el pecado. Reconozco que mis pecados son feos y malos delante de ti, y que estoy perdido, que estoy perdida. Pero reconozco que la única vía, el único camino es el Señor Jesús, quien murió en la cruz por mí. Entrego mi vida a ti en este día y quiero seguirte por siempre, amarte y guardar tu palabra en obediencia. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Dios, y por estos hermanos aquí, Dios. Que tú le bendiga y que tu palabra que se ha hablado en esta noche pueda hallar cabida en nuestros corazones. Es un reto tanto para mí como para uno de los que estamos aquí, Dios, vivirla y poner en práctica, Señor. Y oramos y todo esto lo ponemos en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga.